Mortal Kombat se estrenó hace 30 años, y desde entonces se ha vuelto parte de la cultura de los videojuegos, ya sea por sus personajes tan icónicos, la violencia que la destaca, o el hype que genera cada uno de los títulos que se estrenan cada ciertos años. Pero a pesar de que esta franquicia se mantiene con el tiempo, nunca fue perfecta, teniendo juegos que los fans consideran inferiores a la mayoría, o que simplemente no entretienen. Hoy vamos a echar un vistazo a aquellos juegos que se consideran o consideran un gran tropiezo y ver qué fue lo que sucedió con cada uno. Ahora, sé que quizás algunos de ustedes no sepan en qué orden salieron estos juegos, y eso es algo fundamental que necesito contar para explicar muchos de sus fallos. Por lo que les estaré mostrando una línea de tiempo, mostrando los juegos conforme fueron saliendo, acompañada de su fecha de lanzamiento. Sin más que decir, vamos con el video. Y ahora, un resumen rápido de cómo fue que Mortal Kombat se ideó en primer lugar. Ed Boon y John Tobias estaban empezando a ser reconocidos dentro del mundo de los videojuegos cuando fueron contratados por Midway, una empresa que en ese entonces era mayormente conocida por comercializar juegos de origen japonés y sus máquinas arcade de pinball. El plan de Midway era empezar a desarrollar sus propios juegos arcade inspirados en el videojuego Smash TV, juego que a su vez se había inspirado de la película The Running Man. Ed Boon y John Tobias habían propuesto crear un videojuego que superara la popularidad de la ya famosa Street Fighter 2, con la característica principal de que fuese violento y que lo que daría aún más popularidad fuese que Van Damme fuese el protagonista, asegurando que el juego fuese todo un éxito. Midway vio que esta idea tenía mucho potencial y le dio luz verde. John Tobias se encargaría de la historia, mientras que Ed Boon decidiría usar la captura de movimientos para los personajes. Un estilo visual poco conocido dentro de la industria, donde era más frecuente el uso de sprites. Cuando llegó la hora de darle esta propuesta a Van Damme, este se negó ya que prefería protagonizar un juego de Sega que al final nunca llegaría. En vez de ver esto como una derrota, decidieron retrabajar este concepto y se convertiría en lo que hoy conocemos como el primer Mortal Kombat. Aunque Van Damme ya no estaba en el proyecto, se usó como inspiración su película Bloodsport, además de su aspecto para el personaje de Johnny Cage. El juego se lanzaría el 8 de octubre de 1992, siendo un total éxito tanto por destacar sobre los demás como por sus controversias al implementar los fatalities, mecánica que en ese tiempo fue muy choqueante al no ser tan común ver movimientos tan brutales en ese entonces. El gran éxito del juego permitió que en julio del siguiente año se estrenara su secuela Mortal Kombat 2, la cual perfeccionó lo que la primera había hecho, mejorando sus gráficos, teniendo una mayor cantidad de personajes, un mejor estilo visual y sobre todo más fatalities aún más sangrientos que los ya vistos. Estos dos videojuegos ya habían hecho que Mortal Kombat fuera reconocida dentro de la industria y los fans estaban esperando ansiosos lo que se vendría a futuro. Tendrían que esperar hasta el 15 de abril de 1995 para que llegase la inminente tercera parte. Y es aquí donde comenzamos a ver cosas que no salieron tan bien como fueron planeadas. Mortal Kombat 3 venía a ofrecer algo distinto en comparación a sus dos entregas pasadas, pero sin dejar de lado el entretenimiento que generaba el gameplay. Algo icónico del juego hasta ese punto era la ambientación, pues todas se desarrollan en escenarios con temática oriental o llevados a otros reinos donde se podía notar la creatividad de estos. En este caso se decidió que el juego se llevaría a cabo en lugar de la Tierra debido a su trama, la cual consistía en que Shao Kahn, quien había perdido los dos torneos anteriores, venía a conquistar la Tierra de todas maneras, robándose el alma de todos los humanos excepto de los guerreros que debían defenderla, quienes son los personajes con los que jugamos en este título.
Si bien los escenarios están muy bien detallados, se pierde esa originalidad que se tenía en la segunda entrega al tener que inventarlos desde cero, en vez de basarse en lugares como un metro subterráneo, una calle en medio del apocalipsis o una catacumba. Esto se compensa con que los escenarios están conectados unos con otros, ya que al lanzar a tu oponente hacia arriba, el escenario cambiaba dándose ilusión de que aún era más grande que los anteriores. En cuanto a los personajes, es ahí donde también se nota que quisieron innovar, ya que de los 15 que se podían elegir, 8 eran totalmente nuevos y el resto tenían nuevos aspectos, exceptuando a Liu Kang. Pero dentro de estos personajes, ¿notas que alguien falta? Sí, Scorpion, quien se podría considerar el personaje más popular en la franquicia, no estaba dentro del juego. De hecho, ningún ninja estaba dentro a excepción de Sub-Zero, al que también se le cambió el aspecto dejando el look de ninja de lado. También otros personajes no se encontraban dentro, como lo fueron Raiden, Baraka, Kitana y Mileena. Debo aclarar que no es malo que no se incorporen personajes de entregas pasadas a una secuela a favor de traer personajes nuevos, pero considero que como fue la primera vez que el juego hacía esto, y dejando de lado personajes que se consideraban icónicos, fue algo que le cayó muy en contra. Pero dejando de lado estos aspectos, ¿el gameplay era bueno? Y la respuesta es sí, pero incorporando mecánicas nuevas, como lo fue un botón exclusivo para que tu personaje corriera y tuviera la oportunidad de ejecutar una gran serie de combos. Los fatalities seguían presentes manteniendo 2 por cada luchador, pero esta vez pasaron de ser sangrientos a ser mucho más chistosos. Comparemos por ejemplo algunos de los fatalities de Mortal Kombat 2 con Mortal Kombat 3 y díganme ustedes si notan ese cambio de brutalidad a algo muy distinto. Y miren, aparte de lo que ya dije, esta tercera entrega no es para nada mala. Solo intentaron innovar y es obvio que el primer cambio iba a asustar hasta el más fiel seguidor. Mi queja no es que hayan intentado algo nuevo, mi problema es que siento que pudo haber sido mucho mejor. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que el Miniwave también lo sabía. Un par de meses después llegaría a las salas de arcade Ultimate Mortal Kombat 3, una actualización de la tercera entrega que venía a llenar ese espacio que se sentía todo este tiempo. No solo traía de regreso a Scorpion, sino que también traía de regreso a Reptile, Sub-Zero con su traje clásico y como un personaje aparte, Noob Saibot, quien aunque estaba en el juego base, no tenía un sprite como tal, la versión humana de Smoke, Ermac, que nació a partir de un rumor del primer juego, y un personaje totalmente original llamado Rain, quien podía controlar el agua. Además del regreso de los ninjas, también regresaban Kitana, Mileena y Jade. También se añadieron 3 escenarios nuevos que pasarían a ser icónicos de la franquicia. Esta actualización se convertiría en la versión más popular, además de ser la versión base de la cual serían ports. Si esto no dejaba en claro que Mortal Kombat 3 pudo haber sido un mucho mejor juego en un inicio, déjame decirte que un año después, en 1996, se lanzaría otra actualización de la tercera entrega, llamada Mortal Kombat Trilogy, la cual contaría con escenarios y personajes del primer y segundo título, además de contar con la posibilidad de jugar con los jefes, el regreso de Johnny Cage como un personaje totalmente trabajado desde cero, y la incorporación de un ninja llamado Chameleon, el cual podía usar todas las habilidades de los demás ninjas en el juego. La gente en general no suele hablar mucho de este título, ya que fue exclusivo para las consolas PlayStation 1 y Nintendo 64, nunca llegando a estar en arcades. Fue así como la trilogía terminó siendo todo un éxito de ventas, además de contar con una película en live action que fue todo un hit para la época. Pero es aquí donde para mí termina la era dorada de Mortal Kombat y comienza lo que sería la era oscura para la franquicia. Y esta era oscura empieza con un spin-off de uno de los personajes más populares de todos.
Mortal Kombat Mythology Sub-Zero fue el primer spin-off de la franquicia, el cual dejaría de lado la temática de peleas para enfocarse en un juego de acción-aventura protagonizada por Sub-Zero, en una historia que estaba situada antes que el primer título. En papel, esto suena genial, un juego donde se nos da una historia, donde controlamos a Sub-Zero, acabando con enemigos usando los poderes icónicos del personaje. Sin embargo, se tomaron decisiones que afectarían la experiencia final. Para empezar, este juego sería desarrollado solo por John Tobias y su equipo de desarrollo, por lo cual Ed Boon no estaría involucrado en esta ocasión. Sería un título exclusivo para las consolas PlayStation 1 y Nintendo 64, aprovechando la capacidad del 3D para crear ambientes más grandes, pero aún conservando la captura de movimientos para todos los personajes. Aunque esto hizo que los escenarios fueran mucho más llamativos y se sintiera una mejor inversión, la mezcla del 3D con los personajes en 2D hacía que las colisiones entre el jugador y el piso no siempre fueran precisas, ocurriendo cosas como esta. Alright, so we've got more of this windmill bullshit, okay, with the rotating wooden stick thing. Alright. En cuanto al gameplay, se mantuvo la idea de que Sub-Zero se moviera tal y como si lo estuviese jugando en un Mortal Kombat, pero esto le jugó en contra, ya que a la hora de dar saltos o ejecutar ataques, los botones al final no se sienten tan cómodos porque estaban hechos para ser usados en un juego de peleas y no en un plataformero. Un ejemplo de lo que digo sería el uso de la cruceta en dirección hacia arriba para saltar, en vez de usar la típica X en el control de PlayStation. Otra cosa para destacar era que para que tu personaje mirara hacia el lado contrario, tenías que hacerlo por tu cuenta. Es decir, que si mirabas hacia la izquierda, Sub-Zero no giraría a menos que presionaras el botón indicado. Ahora, sumémosle que la inteligencia artificial de los enemigos es simplemente rota, ya que con solo unos golpes te acabarán matando. Estas tres cosas hicieron de la experiencia del juego sumamente frustrante, teniendo como única solución ver a este título como un reto al terminar cada nivel. Las cinemáticas del juego fueron hechas en live action, ya que se creía que los fans apreciarían ver a sus personajes favoritos de esta manera en vez de usar imágenes estáticas como lo hacían antes o en vez de usar CGI, lo cual les ahorraría mucho presupuesto. Aunque se puede ver que hubo cariño y total dedicación detrás de estas cinemáticas, la verdad es que no se veían bien incluso para la época en la que había salido. Su versión de Nintendo 64 tampoco ayudó mucho que digamos, ya que debido a la limitada capacidad de la consola, estas terminaron siendo imágenes estáticas. Scorpion también aparece en este juego, pero con su vestimenta de Ultimate Mortal Kombat 3, haciendo un total contraste con la apariencia clásica de Sub-Zero, quien referenciaba al primer juego. Si debe ser algo bueno a este juego, será la incorporación de nuevos personajes que terminarían siendo icónicos hasta el día de hoy, como lo fueron Quan Chi, Shinnok, Fujin y Sareena. Al final este título quedó como el primer intento de llevar a Mortal Kombat más allá de los géneros de peleas, pero que sin embargo había mucho que pulir. La franquicia de Mortal Kombat estaba pasando por un mal momento estos años. En el 96 se había estrenado una serie animada de 13 capítulos llamada Mortal Kombat Defensor del Reino, la cual tuvo muchas críticas, ya que al no ver nada de violencia y muy poca acción, hacía sentir a la serie demasiado limitada, terminando al final con una sola temporada. La secuela de la primera película llegaría con el nombre de Mortal Kombat Aniquilación, la cual sería destrozada tanto por la crítica como por los mismos fans. El uso de trajes de muy mala calidad, la incorporación de personajes solo porque sí, una trama muy floja en comparación a la primera película, y el hecho de que solo 2 actores originales hayan decidido regresar a sus papeles, hizo que esta película dañara la imagen de la franquicia como tal. Mortal Kombat Mythologies no había dejado satisfechos del todo tanto a los fans como a Midway, aunque como ya dije, este fue su primer intento, por lo que existía la esperanza de que otro spin-off tuviese un mejor recibimiento en el futuro. Pero quedaba una luz al final del túnel, un juego que quizás podría volver a colocar a Mortal Kombat en el altar que estuvo hace años. Este juego sería conocido como Mortal Kombat 4. The crushing pound of the mallet. The shattering blow of the club. The slashing edge of the blade. They call to you.
Aunque la franquicia ya tenía 2 juegos para consolas actuales de aquel entonces, aún no se había hecho un intento de llevar a los personajes al 3D. Recordemos que muchos juegos tuvieron que dar ese salto del 2D al 3D para seguir vigentes, pues todos sabían que ese iba a ser el estándar que seguir de allí en adelante. Algunos videojuegos supieron hacerlo bien, mientras que otros no pudieron recuperarse jamás. Mortal Kombat no era una excepción a la regla si querían mantenerse vigentes, por lo que se animaron a hacer esta cuarta entrega con modelos totalmente en 3D, dejando para siempre la digitalización de actores. ¿Cómo fue el resultado? Meh. La historia del juego nos da a entender que ahora el jefe a derrotar es Shinnok, quien está siendo ayudado por Quan Chi para conquistar los reinos. Sí, estos personajes que debutaron en Mythologies regresarían en papeles mucho más importantes para la trama. Si vemos la pantalla de selección de personajes, podremos ver 15. Sí, la misma cantidad que vimos en Mortal Kombat 3. Esto ya se ve preocupante. Pero bueno, menos personajes no siempre significa que sea malo. Mi primer problema tendría que ser el hecho de que el gran jefe del juego sea un personaje seleccionable desde el inicio, mostrándolo como uno más del resto. Hablando de los personajes nuevos en este título, son demasiado olvidables. Shinnok, Quan Chi y Fujin tienen la ventaja de haber aparecido en un juego anterior, pero Kai se siente como un guerrero demasiado genérico. Tanya solo se siente que llena ese espacio de Kitana, Milena y Jade. Reiko está ok, no es la gran cosa, pero está ahí. Y luego tenemos a Yarek. Originalmente Kano iba a estar en este juego, pero los desarrolladores decidieron hacer un personaje totalmente nuevo para incluir personajes novedosos. El resultado, un clon de Kano con todas sus habilidades, pero quitándole la apariencia tan icónica. Aparte de los personajes seleccionables, Noob Saibot era el personaje secreto que podías desbloquear, Mid es un personaje jugable mediante una serie de pasos, y Kitana está dentro de los archivos del juego, pero solo se puede acceder a ella mediante códigos. Al menos como subjefe vuelve a estar Goro, quien siempre fue un personaje icónico desde el primer juego y que de hecho es todo un reto terminar un combate contra él. Lo malo de esto es que luego de derrotarlo sigue Shinnok, al que puedes derrotar fácilmente como cualquier otro personaje. Si no había quedado claro, Shinnok es una decepción como jefe. Shao Kahn sí que se sentía un reto derrotarlo, pero puedo entender que luego de 3 títulos como jefe final hayan querido cambiarlo. En cuanto al gameplay, aprovecha de mejor manera la cámara, ya que cuando ejecutas algún movimiento, esta cambiará de lugar para que se vea de mejor manera. El modelo de los personajes está bien si consideramos que todo el tiempo estarán en movimiento, aunque cuando puedas notarlos a detalle verás que dejan mucho que desear. No diría que las peleas se sientan mal hechas porque en ningún juego fueron un problema, y en este caso tampoco, pero por algún motivo se sienten demasiado raras. En cuanto a los fatalities, tenemos 2 tipos. Los fatalities tipo Mortal Kombat 3 Fatality. y los fatalities clásicos pero ahora vistos en 3D. Wins. Fatality. Son muy pocos los fatalities originales que son violentos y te dejan un shock, pero cuando lo logran, lo hacen demasiado bien. Finish him. Reptile wins. Fatality. Ahora, los finales de cada personaje son cinemáticas. Me encanta que hayan tomado esta decisión porque siento que le da más vida a los personajes, pero a la vez siento que muchos de ellos son chistosos sin que tuvieran esa intención, ya sea por las actuaciones de voz o por los gestos. The Black Dragon died with Kano. You're the last one, Jarek. Además, no ayuda que la versión de Nintendo 64 se tuvieron que recrear los finales con el motor del juego, dejando mucho que desear. You fought well, Kai. You are now a true Shaolin warrior. Thanks, Raiden.
Mortal Kombat 4 no fue un éxito rotundo, pero tampoco fue un fracaso total, quedando con críticas mixtas por parte de todo el mundo. De hecho, al igual que pasó con Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 4 tuvo una actualización exclusiva para la consola Dreamcast llamada Mortal Kombat Gold, la cual era un poco más pulida en cuanto a gráficos y añadía más luchadores exclusivos como fueron Cyrax, Kitana, Mileena, Kung Lao, Baraka y Sector, además de la posibilidad de jugar como Goro. Pero a pesar de todo esto, este título tampoco vendió mucho como se tenía planeado. También existe una versión para la Game Boy Color, pero creo que ya sería triste comentar por qué tampoco logró ser un éxito. Y cronológicamente hemos llegado al año 2000. Quizás este nuevo milenio pueda ser un nuevo inicio para la franquicia, una nueva oportunidad para hacer las cosas. Veamos qué juego siguió después de Mortal Kombat Gold. Ay no. Gente, si los juegos de los que hablé anteriormente eran salvables o por lo menos eran decentes, déjenme decirles que el que sigue sencillamente es malo. You're only going to get one chance. One chance to survive. One chance to succeed. One chance to live. You can't make a mistake. You can't even blink. Because if he doesn't knock you out, she will. Hablar de este juego simplemente da pena, ya que se tenía en mente como aquel spin-off que esta vez sería bien realizado, pero que terminó siendo el peor de todos. Mortal Kombat Special Forces es el segundo spin-off de la franquicia basado en las fuerzas especiales, el equivalente a la milicia en el mundo de Mortal Kombat, además de ser más reconocido porque tanto Sonya como Jax son parte de ella. Este juego también estaba situado antes del primer título, y nos mostraría una historia nunca antes contada entre Jax y Kano mientras vamos por cada nivel disparando al enemigo que se nos cruce. La idea era que el gameplay fuese una mezcla entre Tomb Raider y Metal Gear Solid. Al ser otro proyecto aparte de los principales, Ed Boon tampoco estaría involucrado, dejando de nuevo a John Tobias junto al equipo de desarrollo creando el juego. Sin embargo, a mitad del desarrollo, John Tobias decidiría dejar el proyecto y a su vez dejar Midway. El equipo de desarrollo tendría la difícil misión de terminar el juego sin ninguna de las dos personas que habían estado a cargo de los demás títulos. Y eso fue lo que terminó haciendo que este juego fuera una total basura. Sumémosle que este título originalmente iba a estar para la Nintendo 64 y la Dreamcast, pero en el año 2000 Nintendo estaba dejando de lado la consola para enfocarse en la GameCube, mientras que Sega dejaría de hacer consolas para crear y distribuir juegos. La única opción que les quedaba era la Play 1, ya que seguía siendo relativamente popular, además de que la Play 2 era compatible con discos de la Play 1. La historia nunca contada entre Jax y Kano, inexistente. Aquí es policía bueno que intenta detener a criminal malo, nada destacable. Sonya iba a ser un personaje jugable, pero tuvieron que recortarla. De hecho, muchos niveles también terminaron siendo recortados, afectando mucho a la duración del juego. Lo único destacable de este juego fue el debut de Tremor, un ninja con la capacidad de generar terremotos y manipular rocas. Me alegra que lo hayan rescatado como DLC para Mortal Kombat X y hacer un luchador como siempre debió haber sido. Sin duda, un juego que sufrió un destino terrible y que además contribuyó a la decadencia de la franquicia. ¿Saben? No les he hablado mucho de los ports que se han hecho para distintas consolas. Incluso no hablé del fracaso que fue Mortal Kombat en la Super Nintendo, por la gran censura que tuvo, ya que ese fue un problema para Nintendo y no para Midway. Pero hay uno que debo destacar aquí, que es considerado no solo uno de los peores Mortal Kombat existentes, sino también uno de los peores ports de todos los videojuegos. Hablo del port de Ultimate Mortal Kombat 3 para la Game Boy Advance, llamado Mortal Kombat Advance.
Mortal Kombat a la Game Boy Advance parecía una gran idea. Sin embargo, de nuevo, muchos errores se cometieron por parte de Virtucraft, la empresa encargada de crear este port. Para empezar, la versión que se decidió portear fue la de Super Nintendo, ya que al ser de 16 bits, estaba comprimida de por sí, y al comprimirla aún más, deja como resultado un aspecto bastante pixeleado. De todos los personajes, solo se recortó a Shiva y se dejó a todos los otros personajes, pero tuvieron que reciclar animaciones para los ninjas, cyborgs y las ninjas femeninas, teniendo como resultado un recolor. Algunos de los escenarios más icónicos como el desierto, el tren subterráneo, The Pit y Waterfront fueron eliminados por tema de espacio. Los personajes comienzan a caer out demasiado lejos unos del otro, además de que la inteligencia artificial de los enemigos básicamente está rota. El botón de correr ya no tiene límite, por lo que puedes abusar de esta mecánica. Los botones tuvieron que ser adaptados ya que la Game Boy Advance contaba con menos botones que un mano normal. El anunciador ni siquiera anunciaba los rounds. Fight. Las voces de todos los personajes son casi las mismas. Incluso con un bug puedes escuchar los sonidos que hace Shiva, que fue la única personaje que no estuvo en el juego, pero sus sonidos parece que sí, se quedaron ahí. Las pantallas de Versus fueron eliminadas, pero las imágenes aún están dentro del juego. Los trucos, los brutalities, los animalities fueron eliminados. Y sobre los fatalities, pues solamente hay uno por personaje. Además de que ni siquiera hay un tema cuando los ejecutas. Fatality. Fatality. ¡Hey! Mortal Kombat Advance. Creo que ya notan el problema, ¿no? Si cada desarrollador se lo proponía, podía adaptar cualquier juego a la Game Boy Advance. Algunos lograban adaptar el gameplay tal cual, y otros tenían que adaptarse, pero aún así lograban ser entretenidos. Mortal Kombat Advance no hizo ninguna de estas dos cosas. Incluso con todas sus falencias, no es divertido de jugar. Ya vimos que después de la tercera entrega no le fue muy bien que digamos a la Midway, ya que por sus juegos o por otras personas que usaban el nombre de Mortal Kombat, estaban empezando a darle una mala imagen a la franquicia, en un punto en el que todos ya pensaban que la franquicia había muerto. Pero déjenme contarles que aquí es donde termina esta era oscura y empieza lo que yo llamo el renacimiento de Mortal Kombat. Y si antes vimos muchos juegos malos uno detrás de otro, ahora toca ver éxito tras éxito. Durante el año 2002 se empezó a promocionar por todo el mundo un nuevo Mortal Kombat, el cual prometía ser innovador en todos los sentidos, creando una nueva ola de hype por parte de los fans que no habían perdido la esperanza como de aquellos que por primera vez descubrían el juego. Fue así como el 16 de noviembre del 2002 saldría a la venta Mortal Kombat Deadly Alliance, trayendo consigo un estilo visual y gráficos muy superiores a la cuarta entrega, y una historia que dejaba de lado las invasiones de reinos para expandir su lore y darnos una historia que se iría conformando según los juegos salieran. Incluso los ports que salieron para la Game Boy Advance son unas joyas, ya que adaptan de una buenísima manera el gameplay e incluso añaden más contenido. El gameplay cambiaría, ya que ahora cada personaje tendría 3 estilos de peleas, siendo uno de ellos un arma característica. Los movimientos especiales se reducirían siendo un total de 2 a 4 por personaje, pero junto a sus estilos de pelea hacían que cada combate fuera gratificante de jugar. Fue en este juego donde nació el primer intento de un modo historia llamado Conquest, el cual aquí era una serie de combates que tenías que hacer con distintos personajes. También en este juego se estrenó la cripta, una zona donde con monedas del juego podíamos desbloquear extras como artes conceptuales, comerciales, el desarrollo del juego y lo mejor, trajes secundarios. Si en algo falló este título fue que solo tuvimos un fatality por personaje, pero al menos seguían existiendo. Este juego le demostró al mundo que Mortal Kombat tenía mucho que ofrecer y que estaba lejos de morir. En el 2004 saldría su secuela llamada Mortal Kombat Deception,
la cual mejoró en todos los aspectos a su antecesora, con una mayor cantidad de personajes, el regreso de 2 fatalities, un harakiri, el cual es un movimiento para hacer la automolición y evitar un fatality, y el modo historia, el cual ahora sí se sentía mucho más completo que el anterior. En este controlaríamos a Tsuchinko durante toda su vida, visitando reinos y conociendo personajes icónicos. Todo esto para conseguir ciertos objetos que ayudarían a revivir al jefe del juego, Onaga, el Rey Dragón. Un jefe que creo yo que superaba por lejos a Shao Kahn y a todos los demás jefes. Un port llamado Mortal Kombat Unchained saldría para la PSP funcionando como una actualización, agregando personajes como Goro y Shao Kahn. En el año 2005 se lanzaría otro spin-off, pero esta vez fue todo un éxito, y hablo del icónico Shaolin Monks. Este juego es una joya si lo juegas con alguien más, y reimagina de una excelente manera los acontecimientos de los 2 primeros títulos, en un gameplay frenético que nunca te va a aburrir. Y para terminar esta trilogía, tenemos Mortal Kombat Armageddon, estrenado en el año 2006. En este no solo se le da un cierre caótico a la franquicia, sino que se decidió por traer a todos los personajes de entregas pasadas, dándonos la increíble cantidad de 62 luchadores más la posibilidad de crear un personaje propio. El modo historia nos mostraba cómo Taven debía detener el Armagedón que ocasionaría Blaze y a su vez deteniendo a su hermano Argos. No terminaron siendo tan icónicos, pero uno de mis personajes favoritos siempre fue Taven. Me encanta la idea de visitar escenarios, pelear contra enemigos, ir recolectando objetos clave, monedas y secretos. Este renacimiento de Mortal Kombat había sido un total éxito, pero ¿qué se supone que debía pasar después? Y con Armageddon terminando la historia canónica, ¿qué es lo que quedaba por contar? Por suerte llegó la siguiente generación de consolas y con esta se abrió la posibilidad de innovar tanto en gameplay como en gráficos. Y el juego que vino a mostrarnos todas esas capacidades nuevas fue un crossover con DC. This fall, 2 worlds collide, and combat begins again. Fight! Mortal Kombat vs. DC Universe. Which side will you choose? Por mucho tiempo todos pensábamos lo genial que sería un crossover entre Mortal Kombat vs Street Fighter al ser juegos de peleas rivales uno con el otro, o un crossover entre personajes de Marvel y DC, las 2 compañías creadoras de superhéroes más famosas en el mundo. Pero nunca hubiera podido imaginar que ambas ideas se juntaran y nos dieran esto. La historia se lleva a cabo debido a que tanto Raiden como Superman terminaron mezclando sus universos accidentalmente al atacar a Shao Kahn y Darkseid. No solo los universos se terminan fusionando, sino también estos 2 personajes dando como resultado a Dark Kang, el único personaje original del título. Los personajes de sus respectivos universos deberán encontrar la manera de destruir a Dark Kang antes de que corrompa esta fusión. El principal atractivo de este juego es su modo historia, el cual está contada por capítulos en el que cada uno controlaremos a un personaje de DC o de Mortal Kombat. El juego es entretenido tanto en gameplay como en historia. Si aún no has jugado este título y eres fan de ambas franquicias, quizás te guste cómo ciertos personajes interactúan unos con otros. Sin embargo, este juego carece de cosas como los zonas desbloqueables, modos de juego y los fatalities. Los fatalities en este juego son demasiado limitados. Se redujo excesivamente la violencia para enfocarse más en la acción, teniendo como resultado fatalities que se asemejan a los de Mortal Kombat 3. Los personajes de Mortal Kombat y los villanos ejecutan fatalities, mientras que, como los héroes no pueden debido a su moralidad, ejecutan movimientos especiales llamados Heroic Brutalities. Tengan en mente que muchos fans esperaban a ver cómo podrían verse los fatalities con los avances de estas nuevas consolas, para al final terminando ver cosas como esta. Diría que fue un experimento por parte de Midway y Warner que salió bien, pero que aún quedaba por ver qué se podía hacer con la franquicia de aquí en adelante. Pero eso nunca terminaría pasando, pues el 12 de febrero del 2009 Midway se declararía en bancarrota. Warner terminaría adquiriendo todas las propiedades intelectuales de Midway en la que se encontraba Mortal Kombat. Afortunadamente, Warner creó la división llamada NetherRealm Studios,
la cual se encargaría exclusivamente de los juegos de Mortal Kombat y en un futuro los juegos de Injustice. El primer juego de NetherRealms que se lanzaría después de todo esto sería Mortal Kombat, o más conocido como Mortal Kombat 9 o Mortal Kombat 2011. Este semi-reinicio de la saga volvía a contar la historia de los 3 primeros juegos, pero ahora Raiden tendría visiones de lo que pasaría en un futuro, intentando cambiar las cosas y creando así una nueva línea temporal, lo que da paso a que los siguientes juegos puedan tener tramas distintas. Como este juego cuenta la trama de los 3 primeros títulos, volvemos a tener a todos los personajes de esos juegos, más un exclusivo que sería Cyber Sub-Zero, que vendría a reemplazar a Smoke en esta línea temporal. También, este es el primer juego que cuenta con DLCs, agregando a Freddy Krueger, Rain, Scarlet y Genshi. Y si tenía la versión de Play 3, podía jugar de manera exclusiva con Kratos. Los Fatalities volvieron a ese estatus de violencia extrema, ya que ahora sí usaban la capacidad de las consolas actuales para generar efectos mucho más violentos. El 14 de abril del 2015 tendríamos la secuela llamada Mortal Kombat X, que se atrevió a contar una nueva historia, pero conservando elementos de la cuarta entrega. Y el 23 de abril del 2019 se lanzaría Mortal Kombat X. Aquí el Ryu del futuro. Me di cuenta que dije Mortal Kombat X en vez de Mortal Kombat 11, así que por favor hagan como que no pasó. La última entrega hasta el momento donde termina esta trilogía, dado que, spoilers, al final se terminaría reiniciando la historia nuevamente. Y esto me parece chistoso porque cuando jugué el modo historia por primera vez y llegué a esa parte, pensé que era un final sacado de la nada, que no resolvía ninguna de las tramas anteriores. Pero si te pones a pensar en toda la cronología que te acabo de contar, notarás que cada cierto tiempo la franquicia se tiene que renovar para poder contar una mejor historia. Estoy seguro que los siguientes juegos que vendrán a continuación serán todo un éxito, pero volverán a peligrar cuando termine esta nueva trilogía y volverán a comenzar desde cero.